Hay secretos que pueden cambiar una vida para siempre. Hay momentos que dividen la existencia en un antes y un después. Y hay verdades tan poderosas que, cuando salen a la luz, pueden destruir imperios construidos sobre mentiras. Esta es la historia de Isabela Morales, una mujer cuyo destino se entrelazó con el de uno de los hombres más poderosos del país, y cuyo embarazo desataría una tormenta que nadie podría haber predicho. Isabela nunca imaginó que su vida tomaría este rumbo. Cada mañana, antes de que el sol iluminara las calles de la ciudad, ella ya estaba despierta, preparándose para otro día de trabajo en la imponente mansión de los Cortés. Con apenas 24 años, había aprendido que la supervivencia no era cuestión de sueños, sino de sacrificio. Huérfana desde los 16, había trabajado en casas ajenas desde entonces, enviando cada peso que podía ahorrar a su hermana menor, quien estudiaba en una escuela pública al otro lado de la ciudad. La mansión Cortés era su empleo más reciente, y también el más exigente. Pero Isabela nunca se quejaba. No podía darse ese lujo. Damián Cortés era todo lo que Isabela no era. Heredero de un imperio financiero valorado en miles de millones. Su nombre aparecía constantemente en las portadas de revistas de negocios y sociedad. Alto, de mirada penetrante y presencia imponente, Damián era el tipo de hombre que estaba acostumbrado a que el mundo se doblara ante su voluntad. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, incluyendo a Valentina Solís, su prometida, una modelo de alta sociedad cuya belleza solo era superada por su ambición. Para el mundo exterior, eran la pareja perfecta. Pero las mansiones guardan secretos que las cámaras nunca capturan. Fue una noche de lluvia torrencial cuando todo cambió. Isabela trabajaba hasta tarde, limpiando el estudio privado de Damián. Él había llegado de improviso, empapado y visiblemente alterado después de una discusión con Valentina. Las palabras se convirtieron en miradas, las miradas en algo más. Fue un error, un momento de debilidad que ambos prometieron olvidar. Pero el cuerpo de Isabela guardaba un secreto que no podía ser ignorado. 6 semanas después, 2 líneas rosadas en una prueba de embarazo confirmaron lo que ella temía. Estaba esperando un hijo del hombre más poderoso e inalcanzable que había conocido. Isabela sabía que debía decírselo. Pero antes de que pudiera reunir el valor, Valentina Solís irrumpió en su pequeña habitación del servicio, con los ojos llenos de furia y una prueba de embarazo en la mano. Había estado revisando la basura, buscando evidencia de las infidelidades que sospechaba. Y ahora, con esa prueba entre sus manos perfectamente cuidadas, Valentina tenía el poder de destruir todo. Isabela llegó a la mansión Cortés hace 3 años, con una maleta raída y un currículum que apenas llenaba media página. Venía de un pueblo costero, donde las oportunidades eran tan escasas como las promesas de un futuro mejor. Su madre estaba enferma. Su hermano menor necesitaba continuar sus estudios. Y ella era la única esperanza de la familia. El anuncio en el periódico parecía demasiado bueno para ser verdad. Se busca personal de servicio para residencia privada, excelente salario, alojamiento incluido. Cuando atravesó las puertas de hierro forjado por primera vez, supo que había entrado en un mundo completamente diferente al suyo. Los primeros meses fueron de pura supervivencia. Isabela aprendió rápidamente las reglas no escritas de la mansión. Nunca mirar directamente a los ojos del señor Cortés, mantener la cabeza baja, ser invisible cuando la señorita Valentina estaba presente. Trabajaba desde el amanecer hasta la medianoche, puliendo pisos de mármol que reflejaban una vida que nunca podría ser suya. Pero algo cambió una noche de invierno, cuando encontró a Damián solo en su estudio, rodeado de botellas vacías y documentos esparcidos por el suelo. Él levantó la vista, y por primera vez, realmente la vio. Lo que comenzó como conversaciones nocturnas ocasionales, se transformó en algo que ninguno de los dos pudo controlar. Damián le contaba sobre la presión de mantener un imperio, sobre cómo Valentina era más una fusión empresarial que una relación real. Isabela escuchaba, ofrecía palabras de consuelo, y sin darse cuenta, se convirtió en su refugio. Las miradas furtivas durante el día se convirtieron en encuentros secretos en el ala oeste de la mansión,
donde nadie se atrevía a entrar sin permiso. Él le regalaba momentos robados de una vida que ella nunca había imaginado. Cenas privadas en la terraza después de que todos dormían. Promesas susurradas que sonaban sinceras bajo la luz de la luna. Pero Valentina no era tonta. Sus ojos de halcón detectaban cada detalle fuera de lugar. Una copa de vino de más en la bandeja del desayuno, el perfume barato de Isabela que se mezclaba con el aroma de cigarro cubano en el estudio de Damián, la forma en que él sonreía cuando Isabela entraba a la habitación. La tensión en la mansión se volvió palpable, como electricidad antes de una tormenta. Valentina comenzó a hacer preguntas, a observar, a tender trampas sutiles que Isabela no siempre lograba esquivar. Y ahora, con el secreto más grande de todos creciendo dentro de ella, Isabela entendía que los cuentos de hadas no existen para chicas como ella. La mansión que alguna vez pareció un palacio se había convertido en una prisión dorada, y las paredes comenzaban a cerrarse cada vez más. El pasado la había traído hasta aquí, pero el futuro era una incógnita aterradora. La puerta del estudio se cerró con un golpe seco que resonó por toda la mansión. Valentina había arrinconado a Isabela contra el escritorio de caoba, sus ojos verdes brillando con una furia contenida durante meses. «Dime que no es verdad», susurró con voz temblorosa, aunque ambas sabían que ya conocía la respuesta. Isabela bajó la mirada, sus manos protegiendo instintivamente su vientre a un plano. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras buscaba las palabras que pudieran suavizar el golpe. Pero no existían. El silencio entre ellas era ensordecedor, cargado de traición, dolor y secretos que finalmente salían a la luz. Cuando Isabela finalmente asintió, el mundo de Valentina se derrumbó en un instante. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Valentina, su voz ahora convertida en hielo puro. Isabela tartamudeó, incapaz de formar una respuesta coherente. «¿Cuánto tiempo has estado acostándote con mi prometido?». El veneno en cada palabra era palpable. 6 meses, confesó Isabela apenas en un susurro. Valentina retrocedió, como si hubiera recibido una bofetada física. 6 meses. Medio año de mentiras, de besos ahogados, mientras ella planeaba su boda, de traición bajo su propio techo. Isabela intentó acercarse, extendiendo una mano temblorosa en un gesto de súplica. «Por favor, señorita Valentina, yo no quería que esto pasara. Yo nunca planeé enamorarme de él. Fue un error, un terrible error». Pero Valentina no estaba escuchando. Su mente ya estaba calculando, procesando, planeando. Llamó a Damián con voz controlada, demasiado controlada. Cuando él entró al estudio con esa sonrisa confiada que siempre usaba, no esperaba encontrar a ambas mujeres allí. Su rostro palideció instantáneamente. «Valentina, yo puedo explicar», comenzó, pero ella levantó una mano para silenciarlo. «¿Es tuyo el bebé?». La pregunta flotó en el aire como una sentencia de muerte. Damián miró a Isabela, luego a Valentina, y en ese momento de vacilación, selló su destino. «No», mintió, «ella está confundida, probablemente sea de algún novio que tiene». Isabela ahogó un grito de incredulidad. Después de todo lo que habían compartido, después de las promesas susurradas en la oscuridad, él la estaba negando. La traicionaba públicamente para salvar su propia piel. «¿Cómo puedes decir eso?», sollozó Isabela. Pero Damián ya había tomado la mano de Valentina, ignorándola completamente. «Mi amor, esta mujer está intentando destruir lo nuestro. Probablemente quiere dinero. Ya sabes cómo es esta gente». Las palabras cayeron como cuchillos sobre Isabela, quien finalmente comprendió que nunca había significado nada para él. Era solo un entretenimiento, un capricho pasajero. Valentina observaba la escena con una calma perturbadora. Sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que acababa de encontrar la motivación perfecta para la venganza. «Entiendo perfectamente», dijo suavemente, mirando directamente a Isabela. «No te preocupes, querida. Todos pagarán por esto. Todos». Valentina Moretti no era una mujer acostumbrada a perder. Desde que nació en la majestuosa Villa Moretti en las afueras de Milán, cada capricho, cada deseo, cada sueño, se materializaba con un simple chasquido de dedos. Su padre, el magnate farmacéutico Lorenzo Moretti,
Había construido un imperio valorado en más de 3.000 millones de dólares, y ella era la única heredera de ese trono de poder. Creció entre fiestas de gala, yates en el Mediterráneo y reuniones con la élite mundial. Pero todo ese lujo, toda esa opulencia, nunca llenó el vacío que sentía en su interior, hasta que conoció a Damián Blackwood. Fue en una subasta benéfica en Nueva York, hace 3 años. Valentina quedó cautivada no solo por su fortuna, sino por algo más profundo. Damián era el único hombre que no se arrodillaba ante ella. No la perseguía como los demás. Era un desafío, un trofeo que debía conquistar. Y Valentina Moretti siempre conseguía lo que quería. Durante meses lo sedujo con su elegancia, su inteligencia, su capacidad de moverse en los círculos más exclusivos del mundo. Finalmente, él cedió. La propuesta de matrimonio llegó 6 meses atrás, en París, bajo la Torre Eiffel iluminada. Ese momento debía ser el principio de su reinado absoluto como la señora Blackwood. Pero Isabela lo había arruinado todo. Esa insignificante asistente, esa mujer sin apellido ni fortuna, había logrado lo impensable, capturar algo en Damián que Valentina nunca pudo alcanzar, su corazón. Y ahora, con ese embarazo, amenazaba con destruir 3 años de cuidadosa manipulación y planificación. Valentina no iba a permitirlo. En las noches posteriores a la revelación, mientras Damián dormía inquieto en la habitación principal, ella permanecía despierta en su estudio privado, rodeada de documentos legales y contactos estratégicos. Su mente brillante, la misma que había cerrado acuerdos millonarios para la empresa de su padre, ahora trabajaba en un plan mucho más oscuro. Contrató investigadores privados para escarbar en el pasado de Isabela. Buscaba cualquier detalle, cualquier secreto que pudiera usar como arma. Pero la joven era impecablemente limpia, casi aburrida en su perfección. Eso la enfureció aún más. Entonces, si no podía destruir su reputación, destruiría su credibilidad. Valentina comenzó a plantar semillas de duda en la mente de Damián, pequeños comentarios sobre la conveniencia del momento, insinuaciones sobre las verdaderas intenciones de Isabela, recordatorios constantes de su posición vulnerable. Y mientras sonreía en las cenas formales y mantenía su máscara de novia perfecta ante la sociedad, Valentina Moretti tejía una red de la que Isabela jamás podría escapar. Porque si algo había aprendido en el despiadado mundo de los negocios familiares, era esto. Cuando no puedes ganar con elegancia, ganas por cualquier medio necesario. Y ella siempre ganaba. Isabela sabía que el tiempo se agotaba. Podía sentirlo en cada mirada fría de Valentina, en cada sonrisa calculada que ocultaba algo mucho más oscuro. Las palabras de amenaza velada aún resonaban en su mente como campanas de advertencia. Necesitaba detener lo que fuera que Valentina estuviera planeando. Pero, ¿cómo confrontas a alguien que tiene el poder de destruir tu vida con un simple chasquido de dedos? Isabela no era ingenua. Entendía perfectamente el peligro que representaba una mujer despechada con recursos ilimitados. Pero el instinto maternal que crecía dentro de ella era más fuerte que cualquier miedo. Tenía que intentarlo, aunque significara humillarse ante la persona que más la despreciaba. La oportunidad llegó una tarde cuando Isabela descubrió que Valentina estaría sola en su oficina privada del hospital. Era ahora o nunca. Con manos temblorosas y el corazón latiendo violentamente contra su pecho, Isabela tocó la puerta de caoba. El «adelante» que escuchó desde el interior sonó frío, casi como si Valentina hubiera estado esperándola. Al entrar, Isabela encontró a Valentina sentada detrás de un escritorio imponente, revisando documentos con una calma perturbadora. Ni siquiera levantó la vista cuando Isabela cerró la puerta tras de sí. El silencio que siguió fue ensordecedor, cargado de tensión y resentimiento acumulado. «Valentina, por favor», comenzó Isabela, su voz quebrándose antes de poder controlarla. «Necesito hablar contigo. Necesito que me escuches». Valentina finalmente levantó la mirada, sus ojos azules tan fríos como el hielo ártico. «¿Escucharte?», preguntó con una calma que era más aterradora que cualquier grito.
De la misma manera que tú me escuchaste cuando te advertí que te mantuvieras alejada de Damián, con el mismo respeto que mostraste hacia mi relación cuando decidiste seducirlo. Isabela sintió las lágrimas quemando sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. No todavía. No fue así. Yo nunca quise lastimarte. Lo que pasó entre Damián y yo fue complicado. Pero esto, se tocó el vientre instintivamente. Esto es inocente. Este bebé no tiene la culpa de nada. La mención del bebé hizo que algo oscuro cruzara el rostro de Valentina. Se puso de pie lentamente, rodeando el escritorio con movimientos deliberados, como un depredador acechando a su presa. Inocente, repitió, su voz goteando veneno. Ese bebé es la evidencia viviente de tu traición. Es el obstáculo entre Damián y yo. Es la razón por la que mi vida perfecta se está desmoronando. Isabela retrocedió instintivamente cuando Valentina se acercó más. Por favor, Valentina, sé que estás planeando algo. Puedo verlo en tus ojos. Te lo suplico. Sea lo que sea, deténlo. No hagas algo de lo que te arrepentirás. Valentina sonrió entonces, pero no había calidez en esa sonrisa. Era la sonrisa de alguien que ya había tomado una decisión irrevocable. Arrepentirme, susurró, inclinándose tan cerca que Isabela pudo ver las motas doradas en sus ojos azules. Oh, querida Isabela, lo único de lo que me arrepiento es no haber actuado antes. Lo que sucedió a continuación quedaría grabado para siempre en la memoria de todos los presentes. Valentina, con una calma que helaba la sangre, se acercó a la cuna donde descansaba el pequeño hijo de Isabela. Sus tacones resonaban contra el mármol del piso como un tambor de guerra. Cada paso calculado, cada movimiento deliberado. Las enfermeras intercambiaron miradas nerviosas, sintiendo que algo terrible estaba por ocurrir, pero ninguna se atrevió a intervenir. El poder de la familia de la Vega era absoluto en ese hospital, y todas lo sabían. Isabela intentó levantarse de la cama, pero su cuerpo aún débil del parto la traicionó, cayendo de rodillas mientras extendía sus brazos en un gesto desesperado hacia su bebé. Valentina tomó al niño en sus brazos con una ternura falsa que contrastaba brutalmente con la frialdad de sus ojos. Lo sostuvo por un momento, observándolo con una expresión indescifrable, como si estuviera evaluando un objeto en una tienda. Luego, con una voz suave pero cargada de veneno, pronunció las palabras que destrozarían el alma de Isabela. Qué lástima que este hermoso bebé tenga que crecer sin su madre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Una de las enfermeras jóvenes dejó escapar un sollozo ahogado, cubriéndose la boca con ambas manos. Isabela, desde el suelo, sintió como si el mundo entero se derrumbara a su alrededor. No eran solo palabras, era una sentencia, una promesa oscura envuelta en terciopelo. Lo que Valentina hizo después superó cualquier límite de crueldad imaginable. Con movimientos precisos y calculados, comenzó a caminar hacia la puerta con el bebé en brazos. Isabela gritó con una fuerza que no sabía que poseía, un grito primario que resonó por todos los pasillos del hospital. 2 enfermeras finalmente reaccionaron, bloqueando la salida, pero Valentina simplemente sonrió. No necesitaba salir físicamente con el niño para destruir a Isabela. Su objetivo era otro, mucho más retorcido. Se acercó a la ventana del 6º piso, sosteniendo al bebé cerca del cristal, y miró directamente a Isabela con una expresión que mezclaba triunfo y locura. Un solo movimiento tuyo, una sola palabra a Damián sobre esto, y te prometo que este niño desaparecerá de tu vida para siempre, susurró Valentina, pero con suficiente volumen para que Isabela la escuchara claramente. Tengo el dinero, el poder y los contactos para que parezca que nunca existió. Puedo enviarlo al otro lado del mundo, a un orfanato donde nunca lo encontrarás, o puedo hacer algo mucho peor. El bebé comenzó a llorar, como si pudiera sentir la maldad que lo rodeaba. Isabela, destrozada, comprendió en ese momento que estaba atrapada en una pesadilla, de la que no había escape posible. Damián había sido testigo de todo. Desde las sombras del pasillo, sus ojos habían capturado cada segundo de aquella escena que desafiaría su cordura. El hombre que había construido su vida sobre certezas inquebrantables
sobre la lealtad absoluta a su familia y a las tradiciones que los definían, ahora se encontraba tambaleándose al borde de un abismo que él mismo nunca imaginó que existiera. Las manos le temblaban mientras procesaba lo que acababa de presenciar. No era solo el acto en sí, tan brutal y despiadado, sino la frialdad con la que Valentina lo había ejecutado, como si arrancar la inocencia de ese modo fuera tan natural como respirar, como si el sufrimiento ajeno fuera simplemente un instrumento más en su sinfonía de venganza. Durante semanas, Damián había sentido algo extraño creciendo en su interior, una atracción que no podía nombrar, un magnetismo hacia aquella mujer que había entrado en sus vidas como un tornado silencioso. Se había convencido a sí mismo de que era admiración, respeto por su fortaleza en un mundo que no perdonaba debilidades. Pero en las noches solitarias, cuando la oscuridad lo envolvía y los muros de su autoengaño se desmoronaban, sabía que era algo mucho más peligroso. Algo que lo hacía cuestionar todo lo que había sido, todo lo que representaba. Y ahora, después de lo que acababa de ver, ese sentimiento se había transformado en un conflicto desgarrador que amenazaba con partirlo por la mitad. ¿Cómo podía sentir algo por alguien capaz de semejante crueldad? ¿Cómo podía su corazón latir más rápido cuando ella entraba en una habitación, sabiendo ahora de lo que era capaz? La respuesta lo aterrorizaba, porque no tenía lógica, porque desafiaba todo principio moral que alguna vez había sostenido. Valentina no era solo peligrosa para su familia, era peligrosa para su alma misma. Y sin embargo, una parte oscura de él, una parte que nunca había conocido, entendía su sed de justicia, comprendía la profundidad de su dolor transformado en furia. Los días siguientes fueron un infierno personal para Damián. Cada comida familiar se convertía en una tortura silenciosa. Miraba a Isabela, destrozada y vulnerable, y sentía la obligación de protegerla, de revelar lo que sabía. Pero luego, sus ojos encontraban los de Valentina al otro lado de la mesa, y en esa mirada había algo que lo paralizaba. No era amenaza, era reconocimiento, como si ella supiera que él había estado allí, que lo había visto todo, y estuviera esperando a ver qué decisión tomaría. Era un juego de ajedrez silencioso, donde cada movimiento podía significar la destrucción total. La lealtad familiar versus la atracción prohibida, el deber versus el deseo, la verdad versus el silencio cómplice. Damián se encontraba en una encrucijada donde cada camino conducía a la traición. Traición a su familia si callaba, traición a sí mismo si hablaba. Y en medio de este tormento, una pregunta lo perseguía sin descanso. ¿Era posible que Valentina tuviera razones que él aún no comprendía completamente? La noticia llegó a la mansión Cortés como un tornado silencioso pero devastador. En el elegante salón principal, donde generaciones de la familia habían tomado las decisiones que moldearon su imperio, ahora se reunían para enfrentar la crisis más grande de su historia. Don Rafael Cortés, el patriarca de 82 años, sostenía su bastón con manos temblorosas mientras escuchaba los detalles del escándalo. Su rostro, curtido por décadas de negociaciones despiadadas, mostraba una mezcla de incredulidad y furia contenida. Junto a él, sus 3 hijos mayores representaban las fracturas que comenzaban a dividir a la familia desde dentro. Alejandro, el hermano mayor de Damián y heredero natural del imperio, fue el primero en hablar. Su voz resonaba con la autoridad de quien había pasado 30 años construyendo alianzas estratégicas y protegiendo el apellido familiar. Para él, la situación era simple. Damián había cometido un error imperdonable al permitir que esta situación escalara públicamente. La reputación de los Cortés valía más que cualquier sentimiento personal, más que cualquier verdad incómoda. Propuso una solución inmediata: pagar lo que fuera necesario para silenciar a Isabela, reforzar el matrimonio con Valentina y enterrar este asunto antes de que afectara sus cotizaciones en bolsa y sus relaciones políticas. Pero Catalina, la hermana mediana, veía las cosas de manera diferente.
madre de 3 hijas, había observado en silencio cómo Valentina manipulaba a su hermano durante años. Ahora, con el acto imperdonable contra el bebé como evidencia irrefutable, algo en ella se había quebrado. Por primera vez en su vida, Catalina desafió abiertamente a Alejandro frente a toda la familia. Habló de valores, de dignidad, de lo que realmente significaba el apellido Cortés, más allá del dinero y el poder. Sus palabras provocaron un silencio incómodo, porque tocaban verdades que la familia había evitado durante generaciones. Fue entonces cuando Mariana, la esposa de Alejandro, dejó caer la bomba que cambiaría todo. Con voz temblorosa pero determinada, reveló que no era la primera vez que Valentina mostraba comportamientos perturbadores. Había incidentes previos, cuidadosamente ocultados, pagados y silenciados por la familia de la Vega. Mariana había descubierto estos secretos meses atrás, pero el miedo y la lealtad familiar la habían mantenido callada. Ahora, con un bebé inocente de por medio, ya no podía guardar silencio. El patriarca don Rafael se puso de pie lentamente, su bastón resonando contra el suelo de mármol. Sus siguientes palabras determinarían no solo el destino de Damián e Isabela, sino el futuro mismo del Imperio Cortés. La familia esperaba su veredicto, sin saber que sus propios secretos estaban a punto de salir a la luz de formas que ninguno podía imaginar. Isabela sabía que enfrentarse a los Cortés era como intentar detener una tormenta con las manos desnudas. Pero algo había cambiado dentro de ella aquella noche en la mansión, cuando vio el cuerpo sin vida de Sofía y escuchó las palabras frías de Valentina. Ya no era solo una criada asustada, era una mujer que había perdido a su hermana, y esa pérdida la había transformado en algo más peligroso que cualquier miembro de la alta sociedad, alguien que no tenía nada más que perder. Mientras caminaba por las calles empedradas del barrio antiguo, con el viento frío golpeando su rostro, Isabela repasaba mentalmente cada detalle de aquella noche, cada palabra, cada mirada, cada segundo que podría servir como evidencia. Sabía que su testimonio solo, el de una simple empleada doméstica, no valdría nada ante los tribunales. Necesitaba más, necesitaba pruebas tangibles, aliados poderosos y, sobre todo, necesitaba coraje para seguir adelante cuando todo el sistema estaba diseñado para silenciarla. Su primer aliado apareció de la forma más inesperada. El detective Rodrigo Maldonado era un hombre curtido por años de ver la justicia doblegarse ante el poder del dinero. Había trabajado en casos donde sabía quién era culpable, pero las evidencias desaparecían misteriosamente o los testigos cambiaban sus declaraciones de la noche a la mañana. Estaba cansado, desilusionado, a punto de retirarse. Pero cuando Isabela entró a su oficina con los ojos rojos de tanto llorar y le contó su historia, algo en su interior se reavivó. Quizás era la sinceridad en su voz, o tal vez el hecho de que su propia hija tenía la misma edad que Sofía. Sea como fuere, Rodrigo decidió que este sería su último caso, y lo pelearía hasta las últimas consecuencias. Si te está gustando esta historia de valentía y justicia, déjanos un like y cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez has tenido que enfrentar a alguien más poderoso que tú? Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo estas historias. Pero los obstáculos eran monumentales. La familia Cortés tenía abogados que cobraban más en una hora de lo que Isabela ganaba en un año. Tenían contactos en la policía, en la fiscalía, en los medios de comunicación. Cada paso que Isabela y Rodrigo daban era contrarrestado con una movida más poderosa. Los testigos que habían estado en la fiesta comenzaron a sufrir amnesia conveniente. Las grabaciones de las cámaras de seguridad desaparecieron. Incluso intentaron sobornar a Isabela, ofreciéndole una suma de dinero que cambiaría su vida a cambio de su silencio. Pero Isabela rechazó cada oferta. No se trataba del dinero, se trataba de Sofía, de su memoria, de asegurarse de que su muerte no fuera en vano. Y mientras más presión ejercían sobre ella, más determinada se volvía. Había descubierto una fuerza interior que nunca supo que poseía. Mientras Isabela luchaba por ser escuchada, una periodista llamada Mónica Reyes comenzó a recibir mensajes anónimos, correos electrónicos sin remitente, cartas dejadas bajo la puerta de su oficina, llamadas de números bloqueados. Todos decían lo mismo. Valentina ya lo ha hecho antes.
Al principio, Mónica pensó que eran intentos desesperados de difamar a la esposa de Damián. Pero cuando una mujer aceptó reunirse con ella en secreto, todo cambió. La mujer, temblando mientras sostenía una taza de café, reveló una historia escalofriante que ocurrió 5 años atrás en Buenos Aires. Valentina no siempre fue la refinada esposa de un magnate. Tenía un pasado que había borrado cuidadosamente, una vida anterior que nadie en su círculo social conocía. La primera víctima se llamaba Lucía Mendoza, una joven asistente que trabajaba para la familia donde Valentina prestaba servicios como consultora de imagen. Lucía había sido acusada de robar joyas valiosas, acusación que arruinó su reputación y la llevó a perder no solo su empleo, sino también la custodia temporal de su hijo. Pero Lucía nunca robó nada. Las joyas aparecieron meses después en una subasta privada, vendidas por un intermediario que resultó tener conexiones directas con Valentina. Cuando Lucía intentó limpiar su nombre, se encontró con puertas cerradas, abogados intimidantes y amenazas veladas. Eventualmente, agotada y sin recursos, abandonó su lucha. La historia quedó enterrada, archivada como otro caso sin resolver en los tribunales argentinos. Mónica no se detuvo ahí. Siguió el rastro y encontró a una segunda mujer en Montevideo, luego a una tercera en Santiago. Todas contaban versiones inquietantemente similares. Empleadas domésticas, asistentes personales, mujeres de clase trabajadora que fueron sistemáticamente destruidas por acusaciones falsas. En cada caso, Valentina había sido la fuerza invisible detrás de las acusaciones, manipulando evidencias, plantando dudas, utilizando su posición social como escudo. El patrón era claro y perturbador. Valentina no actuaba por necesidad económica ni por venganza personal. Lo hacía por poder. Por el placer de ejercer control absoluto sobre vidas que consideraba desechables. Los psicólogos forenses que Mónica consultó describieron un perfil preocupante. Valentina mostraba rasgos de un trastorno narcisista con tendencias maquiavélicas. Su necesidad de dominio se manifestaba en la destrucción calculada de personas vulnerables, aquellas que no podían defenderse. Para ella, estas mujeres no eran seres humanos con familias y sueños, eran simples peones en un juego donde ella siempre debía ganar. La frialdad con la que ejecutaba sus planes, la meticulosa atención al detalle, la ausencia total de remordimiento, todo apuntaba hacia una personalidad profundamente perturbada. Cuando estas revelaciones comenzaron a filtrarse en los medios, la narrativa cambió drásticamente. Isabela ya no era una acusadora solitaria. Era parte de un patrón, la última en una serie de víctimas que finalmente encontraban voz. Y aquí llegamos al corazón mismo de esta tragedia, al dilema que nos persigue desde el primer momento en que escuchamos esta historia. Porque más allá de los hechos, más allá de la violencia y el dolor, existe una pregunta que nos obliga a mirarnos al espejo como sociedad. ¿Puede el amor verdadero florecer en un terreno envenenado por la desigualdad? Isabela creía que sí. Creía que sus sentimientos por Mateo podían trascender las barreras invisibles pero inquebrantables que separaban su mundo del de él. Pero la realidad le mostró algo diferente, algo mucho más oscuro. Le mostró que en un sistema donde el poder se concentra en manos de unos pocos, incluso el amor se convierte en un campo de batalla donde las armas están distribuidas de manera desigual. Mateo, atrapado entre dos mundos, enfrentaba su propio tormento moral. En sus declaraciones posteriores, hablaría de las noches en vela, de las conversaciones internas donde intentaba reconciliar lo que sentía por Isabela con las expectativas de su familia, con el peso de un apellido que llevaba generaciones construyendo su imperio. Pensé que podía protegerla, diría más tarde, con una voz quebrada por el remordimiento. Pensé que mi amor sería suficiente escudo contra el mundo que nos rodeaba. Qué ingenuo fui, qué terriblemente ingenuo. Sus palabras revelan la tragedia de quien comprende demasiado tarde que el amor, por más genuino que sea, no existe en el vacío. Existe en un contexto social, en estructuras de poder que determinan quién tiene derecho a amar a quién y bajo qué condiciones. Valentina, por su parte, jamás mostró remordimiento genuino. Su defensa se construyó sobre una lógica perversa pero reveladora. Ella simplemente había protegido lo que le pertenecía, había defendido el orden natural de las cosas. En su mente retorcida, Isabela no era una víctima, sino una transgresora, alguien que había osado cruzar líneas que nunca debieron cruzarse. Esta mentalidad, aterradora en su frialdad, no era exclusiva de Valentina. Era el eco de un pensamiento que permeaba ciertos círculos de poder, una filosofía no escrita, pero firmemente establecida sobre quién merece qué en función de su nacimiento.
La familia Mendoza enfrentaba su propio juicio moral. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar para proteger a su hija? ¿Dónde trazaban la línea entre el amor familiar y la complicidad con el mal? Las grietas comenzaron a aparecer. Algunos miembros de la familia, horrorizados por la magnitud de lo ocurrido, empezaron a distanciarse públicamente de Valentina. Otros, aferrados a la lealtad de sangre, cerraron filas y contrataron a los mejores abogados que el dinero pudiera comprar. Y si esta historia te está haciendo reflexionar sobre tu propia posición en el mundo, sobre los privilegios que quizás das por sentados o las injusticias que has presenciado en silencio, no estás solo. Isabela toma la decisión más difícil de su vida, llevar a Valentina ante los tribunales, no por venganza, sino porque comprende que es la única manera de que la verdad prevalezca, de que el sistema reconozca lo que realmente sucedió aquella noche. Pero desde el momento en que presenta la demanda, se da cuenta de que ha entrado en un campo de batalla donde las armas no son iguales, donde el dinero compra no solo representación legal, sino también influencia, tiempo y poder. Valentina contrata al bufete más prestigioso de la ciudad, un equipo de abogados que cobra más por hora de lo que Isabela gana en un mes. Son profesionales pulidos, vestidos con trajes que cuestan fortunas, que llegan en autos de lujo y hablan con la confianza de quienes nunca han perdido, porque el sistema está diseñado para proteger a sus clientes. A Isabela le asignan un defensor público, un hombre exhausto con ojeras profundas y una pila interminable de casos en su escritorio. Es competente, dedicado incluso, pero está completamente sobrepasado. Tiene 15 minutos para revisar el caso de Isabela antes de cada audiencia, mientras los abogados de Valentina han dedicado semanas enteras a preparar cada detalle, cada argumento, cada posible contraataque. Las tácticas comienzan casi inmediatamente. Los abogados de Valentina solicitan aplazamiento tras aplazamiento, utilizando tecnicismos legales que Isabela ni siquiera comprende. Cada retraso significa más tiempo sin trabajo para ella, más estrés, más presión económica que la empuja hacia el punto de quiebre. Presentan mociones interminables, exigen documentos que Isabela no tiene, cuestionan cada aspecto de su vida personal como si ella fuera la acusada. Investigan su pasado, buscan cualquier error, cualquier momento de debilidad que puedan usar en su contra. La manipulación de evidencia es sutil pero devastadora. Las fotografías que Isabela tomó aquella noche de repente tienen metadata cuestionable. Los mensajes de texto desaparecen misteriosamente de los servidores. Testigos que inicialmente apoyaban su versión cambian sus declaraciones después de visitas privadas de investigadores contratados por la defensa. Nadie puede probar que hubo coerción, pero el patrón es innegable para cualquiera que quiera verlo. En la sala del tribunal, Isabela observa cómo el juez trata a los abogados de Valentina con deferencia, con respeto profesional, mientras su defensor público es interrumpido constantemente. Sus objeciones son desestimadas con impaciencia. No es necesariamente corrupción abierta, es algo más insidioso. Es el sesgo inconsciente de un sistema que valora más a quienes visten mejor, hablan con mayor elocuencia, representan a clientes con apellidos reconocidos. Isabela comprende entonces que no está luchando solo contra Valentina, está luchando contra siglos de desigualdad estructural, contra un sistema judicial que proclama justicia ciega, pero que ve perfectamente bien la diferencia entre ricos y pobres. El día que Isabela subió al estrado, el silencio en la sala era tan denso que parecía sólido. Con las manos temblando ligeramente, comenzó a narrar lo que había vivido aquella noche. Su voz, aunque quebrada en momentos, llevaba una firmeza inquebrantable. Describió cada detalle, cómo Valentina la había invitado a esa fiesta exclusiva, cómo las copas seguían llegando sin que ella las pidiera, cómo todo comenzó a girar de manera antinatural. Y luego, ese momento que cambiaría su vida para siempre, cuando despertó en una habitación que no reconocía, con dolor físico y un vacío emocional devastador. Las lágrimas corrían por su rostro mientras relataba cómo Valentina estaba allí, no como salvadora, sino como arquitecta de su pesadilla. Los jurados escuchaban inmóviles, algunos con los ojos húmedos, otros apretando los puños bajo sus escritorios. Pero el testimonio de Isabela era solo el comienzo de una jornada que desgarraría corazones. Sofía, su mejor amiga, subió después y reveló detalles que nadie esperaba. Contó cómo Isabela había cambiado drásticamente después de esa noche, cómo dejó de comer, de dormir, cómo las pesadillas la atormentaban. Describió el momento en que Isabela finalmente le confesó lo sucedido, semanas después, cuando ya no podía cargar sola con ese peso. Sofía también reveló algo crucial.
Había visto a Valentina en el campus días antes del incidente, observando a Isabel desde lejos, estudiándola como un depredador estudia a su presa. Este detalle añadía una capa premeditada al crimen que helaba la sangre. Los testigos presenciales de la fiesta comenzaron a desfilar uno tras otro. Un joven llamado Mateo, quien había estado en la cocina esa noche, testificó haber visto a Valentina preparando bebidas personalmente, algo inusual en alguien de su posición, que normalmente delegaba todo al personal. Recordaba vívidamente cómo Valentina había sido específica sobre qué copa debía entregarse a Isabela. Otra testigo, Camila, una ex amiga del círculo social de Valentina, rompió el código de silencio de la élite. Con voz temblorosa pero determinada, reveló que esto no era la primera vez. Habló de rumores, de otras chicas, de historias que nunca llegaron a tribunales porque las familias poderosas las silenciaron con dinero o amenazas. Luego llegó el turno de los expertos médicos. El doctor Ramírez, toxicólogo forense con 30 años de experiencia, explicó en términos devastadoramente claros los efectos de las sustancias encontradas en el análisis de sangre de Isabela. Describió cómo estas drogas no solo incapacitan físicamente, sino que fragmentan la memoria, dejando a las víctimas en un estado de confusión que las hace dudar de su propia realidad. Habló de las consecuencias a largo plazo: trastorno de estrés postraumático, ansiedad crónica, depresión severa. No eran solo palabras médicas abstractas, eran la sentencia de vida que Isabela ahora cargaba. La presión se volvió insoportable para Damián Salvatore. Después de semanas de testimonios desgarradores, de ver el sufrimiento de Isabel expuesto ante el mundo, de escuchar a los testigos describir cada detalle de aquella noche, algo dentro de él comenzó a resquebrajarse. Las cámaras lo seguían a todas partes. Los periodistas acampaban frente a su oficina y las acciones de sus empresas caían en picada. Pero lo que realmente lo estaba destruyendo era la mirada de su madre cada mañana, una mezcla de decepción y súplica silenciosa. Sus socios comenzaron a presionarlo, exigiendo una declaración pública que pusiera fin al escándalo. El consejo directivo convocó una reunión de emergencia. La marca Salvatore, construida durante generaciones, estaba al borde del colapso. Valentina sentía que estaba perdiendo el control. A pesar de sus mejores abogados, a pesar de las tácticas que habían funcionado tantas veces antes, la opinión pública se había vuelto en su contra. Las redes sociales ardían con hashtags pidiendo justicia para Isabela. Influencers con millones de seguidores compartían la historia. Celebridades se pronunciaban y marcas internacionales comenzaban a distanciarse de cualquier asociación con la familia Montecristo. Su padre, el poderoso empresario que siempre había solucionado todo con dinero e influencias, por primera vez parecía impotente. Valentina le exigió a Damián que eligiera, que demostrara públicamente su lealtad, que la defendiera ante el mundo. Era ella o su conciencia. No podía tener ambas. La noche antes de la audiencia final, Damián no durmió. Caminó por su penthouse observando la ciudad iluminada bajo sus pies, esa misma ciudad donde Isabela luchaba por sobrevivir en un apartamento prestado. Recordó cada momento desde aquella fiesta, cada decisión que lo había llevado hasta este precipicio. Su teléfono vibraba constantemente con mensajes de Valentina, de sus abogados, de sus socios, todos exigiendo que hiciera lo correcto para proteger el imperio. Pero en su mente resonaban las palabras de Isabela en el estrado, su voz quebrada describiendo cómo su vida había sido destrozada, cómo había perdido todo mientras él continuaba con su existencia de lujo y privilegios. Cuando amaneció, Damián tomó una decisión que cambiaría todo. Se presentó en la corte sin avisar a sus abogados, sin consultar con Valentina, sin el respaldo de su familia. Pidió permiso para hacer una declaración. El silencio en la sala era absoluto. Las cámaras enfocaron su rostro pálido, demacrado, irreconocible. Y entonces, con voz temblorosa pero clara, comenzó a hablar. Lo que dijo en los siguientes minutos no solo destruiría su relación con Valentina, sino que desmoronaría los cimientos mismos de su imperio empresarial y su posición en la sociedad. Lo que nadie esperaba era que Isabela guardaba un secreto aún más devastador. Durante años había documentado cada encuentro, cada promesa rota, cada momento de manipulación. Pero no solo eso, había descubierto algo que cambiaría completamente la narrativa del caso. Damián no era la única persona involucrada en mantener oculta la verdad sobre su hijo. Valentina lo sabía. Desde el principio, Valentina había estado al tanto de la existencia del niño, y no solo eso, había sido ella quien orquestó gran parte del encubrimiento.
Los correos electrónicos que Isabela presentó en la corte revelaban conversaciones entre Valentina y abogados discutiendo estrategias para desacreditar a Isabela antes de que pudiera hablar públicamente. La mujer que se había presentado como víctima de las circunstancias era en realidad una de las principales arquitectas del silencio. Pero las revelaciones no terminaron ahí. La familia de Damián, esos pilares de la sociedad que habían condenado públicamente a Isabela, también tenían las manos sucias. Su madre, la matriarca respetada por décadas en los círculos más exclusivos, había ofrecido dinero directamente a Isabela en múltiples ocasiones, no para apoyar al niño, sino para que desapareciera. Los registros bancarios mostraban transferencias que luego fueron retiradas, promesas que nunca se cumplieron, amenazas veladas disfrazadas de preocupación materna. La imagen de la familia perfecta se desmoronaba con cada documento presentado, con cada testimonio que salía a la luz. Y entonces llegó el giro que nadie, absolutamente nadie, vio venir. El padre de Isabela, ese hombre que había permanecido en silencio durante todo el proceso, pidió subir al estrado. Con voz temblorosa pero firme, reveló que él mismo había sido contactado por el equipo legal de Damián años atrás. Le habían ofrecido una suma considerable para convencer a su hija de no proceder con ninguna acción legal, de aceptar un acuerdo de confidencialidad y desaparecer. Lo más desgarrador fue su confesión. Él había considerado aceptar. La presión económica, el miedo al escándalo, la promesa de seguridad financiera para su familia lo habían tentado. Pero ver a su nieto crecer sin padre, ver el dolor en los ojos de su hija día tras día, lo había llevado a rechazar el dinero y apoyar su lucha. La sala del tribunal quedó en absoluto silencio. Cada revelación era como una pieza de dominó cayendo, exponiendo una red de engaños que iban mucho más allá de una simple infidelidad. Esto no era solo sobre un hombre poderoso evadiendo responsabilidades. Era sobre un sistema completo diseñado para proteger a los privilegiados, sin importar el costo humano. Las alianzas que parecían sólidas se fracturaban, las verdaderas intenciones salían a la luz, y nadie quedaba sin manchas en esta historia. La sala del tribunal se sumió en un silencio sepulcral cuando el juez levantó el mazo. Después de semanas de testimonios desgarradores, revelaciones impactantes y giros inesperados, había llegado el momento de la verdad. Valentina apretó las manos sobre su regazo, sus nudillos blancos por la tensión. A pocos metros de distancia, Isabela mantenía la cabeza en alto, aunque sus ojos traicionaban el miedo que sentía por dentro. Damián permanecía entre ambas mujeres, física y emocionalmente destrozado, consciente de que ningún veredicto podría reparar el daño causado. El peso de sus decisiones había transformado a 3 personas en peones de un juego cruel, donde todos perdían algo invaluable. El veredicto cayó como un martillo sobre cristal. Isabela fue declarada culpable de manipulación premeditada, fraude emocional y conspiración para obtener beneficios económicos mediante engaño. Las pruebas presentadas por el equipo legal de Valentina habían sido devastadoras. Correos electrónicos que revelaban su plan desde el principio, conversaciones grabadas con cómplices, transferencias bancarias sospechosas. Pero la victoria de Valentina sabía amarga, porque el juez también había señalado la negligencia emocional de Damián, su incapacidad para establecer límites claros, su egoísmo disfrazado de confusión. Aunque legalmente ella había ganado, moralmente todos habían perdido. La justicia había hablado, pero realmente se había hecho justicia cuando 3 vidas quedaban destrozadas en el proceso. Las consecuencias fueron inmediatas y brutales. Isabela perdió todo. Su reputación quedó destruida. Sus cuentas bancarias fueron congeladas. Y la orden de alejamiento la obligó a desaparecer de la ciudad que había intentado conquistar. Pero más allá de las pérdidas materiales, fue la humillación pública lo que más la marcó. Las redes sociales la convirtieron en el símbolo de la manipulación y el engaño, su rostro asociado para siempre con la traición. Valentina recuperó legalmente a su esposo y protegió su patrimonio, pero ganó un matrimonio vacío. Una relación construida ahora sobre escombros de confianza pulverizada. Cada vez que miraba a Damián, veía no al hombre que había amado, sino al extraño que había elegido lastimarla de la manera más profunda posible.
Damián enfrentó quizás las peores consecuencias de todas. Su imperio empresarial se tambaleó cuando los inversionistas retiraron su confianza, asociando su nombre con escándalo e inestabilidad. Perdió contratos millonarios, socios estratégicos y el respeto de colegas que alguna vez lo admiraron. Pero lo más doloroso fue mirarse al espejo y reconocer al hombre en que se había convertido. Alguien capaz de destruir a las personas que decía amar por perseguir un espejismo de felicidad. La depresión lo consumió lentamente y las noches se llenaron de insomnio y remordimiento. Las lecciones aprendidas llegaron demasiado tarde para todos. Valentina comprendió que el amor sin respeto propio es una prisión autoimpuesta. Isabela descubrió que los atajos hacia la riqueza siempre cobran un precio más alto del esperado. Y Damián finalmente entendió que la verdadera libertad no viene de tener opciones ilimitadas, sino de tomar decisiones con integridad y vivir con sus consecuencias. Meses después del veredicto, la ciudad parece haber recuperado su ritmo normal, pero quienes vivieron esta historia saben que nada volverá a ser igual. Las cicatrices que dejó este caso no están solo en los expedientes judiciales, están grabadas en el alma de cada persona que se vio envuelta en esta red de pasión, traición y poder. Alejandra caminó por el mismo parque donde solía encontrarse con Rodrigo, pero ahora lo hace con una paz que nunca antes había conocido. Perdió mucho en este proceso: su matrimonio, su reputación, incluso la relación con algunos familiares que no pudieron perdonar sus decisiones. Pero ganó algo que el dinero nunca podría comprar: su libertad. Hoy trabaja en una organización que ayuda a mujeres víctimas de violencia doméstica, compartiendo su historia para que otras encuentren el valor de escapar antes de que sea demasiado tarde. Rodrigo cumple su condena en una prisión de máxima seguridad. Los primeros meses fueron un infierno para alguien acostumbrado al lujo y al control absoluto, pero el encierro le dio algo que nunca tuvo: tiempo para reflexionar. En sus cartas desde prisión, habla de arrepentimiento, de cómo la obsesión lo cegó hasta convertirlo en un monstruo. Algunos creen que es genuino, otros piensan que es solo otra actuación del manipulador que siempre fue. La verdad probablemente esté en algún punto intermedio. El poder que tanto cultivó se desvaneció en un instante, demostrando que ningún imperio construido sobre mentiras puede sostenerse para siempre. Valeria nunca recuperó completamente su práctica legal. El escándalo la marcó de formas que ningún veredicto favorable podría borrar. Se mudó a otra ciudad, comenzó de nuevo con un nombre diferente, tratando de reconstruir una vida lejos de las sombras de su pasado. Aprendió que algunas batallas, por más justas que sean, tienen un costo que va más allá de lo imaginable. Su historia es un recordatorio de que hacer lo correcto no siempre significa salir ileso. Esta historia, aunque parezca sacada de una novela, refleja realidades que millones enfrentan cada día: el abuso de poder, la violencia doméstica disfrazada de amor, la manipulación psicológica que destruye vidas silenciosamente. Nos muestra cómo el dinero y la influencia pueden torcer la justicia, pero también cómo la verdad, aunque tarde, eventualmente encuentra su camino hacia la luz. Al final, no hay verdaderos ganadores en una historia como esta, solo sobrevivientes que cargan con las lecciones aprendidas, cicatrices que cuentan historias de resistencia, y la esperanza de que compartir estas verdades pueda evitar que otros caigan en las mismas trampas, porque el amor verdadero nunca controla, nunca destruye, nunca mata, y reconocer la diferencia puede salvar vidas.